¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa El Rincón de Jorge Abasolo. Gracias por las cartas que nos envían. Hoy hemos podido, en el tema de hoy vamos a satisfacer una demanda de muchas personas que nos pidieron que tratáramos este tema. Siempre partimos nosotros con una frase que yo creo que puede invitar a pensar un poco. Fíjese, es cierta esta frase. Yo lo acomodé un poco, no es igual, lo acomodé al gusto mío. Nos reconocemos en la desgracia y nos proyectamos en la esperanza. Que es cierto. ¿Se ha fijado usted que cuando vivimos un momento de desgracia, un momento triste, nos ponemos a pensar mucho? Pero después, pasado ese momento funesto, nos proyectamos en la esperanza. ¿Y la esperanza qué es? Es el sueño del hombre despierto. Bueno, libros que me han llegado, no lo hemos comentado. Recomiendo este. ¿Se puede ver ahí? Se lo vamos a mandar después para Claudio para que lo represente de mejor manera. Es el libro nuevo de la nueva izquierda en Chile, escrito por dos intelectuales que vamos a tener en este programa, que son Nicolás Márquez y Agustín Laje. Este libro, El viaje de Evi, escrito por un hombre de Angol, a quien conozco, es de Santiago, pero trabaja en Angol, es arquitecto, un libro de ciencia ficción. Como yo digo siempre, para escribir ciencia ficción hay que tener mucha imaginación, si no, no escriba, dedíquese a la novela o al cuento. Pero los que se atreven a escribir ciencia ficción en Chile y en el mundo, por algo son muy pocos. Y este también de Sergio Vitar, ya hablé con Sergio Vitar, que fue ministro, fue senador. Este libro me lo regalaron en mi última estadía en Lima porque fue prohibido por Perú. Y de eso vamos a hablar también con Sergio Vitar. Pero como fui invitado yo a la embajada de Perú, don Fabio Bío me lo regaló. Pero con la condición de que no lo comentara mucho con los que estaban ahí esa noche. No lo comenté, lo guardé y vamos a hablar de este libro. ¿Por qué Perú limita, y yo diría que coloca más obstáculos para enfrentar el incordio que hay entre Perú y Chile en lo tocante a la guerra del Pacífico? Hoy vamos a hablar de un tema, como dije yo antes, bastante brutal, lacerante, ¿no? Es el tema del suicidio, porque el suicidio ha aumentado en Chile. Ahora, no se tienen cifras exactas, porque es un tema del cual se esconden las cifras, pero vamos a hablar con un tipo, con una persona experta en el tema, como es el médico psiquiatra Daniel Martínez Aldunate, un gran amigo y que sabe muchísimo de este tema. ¿Le gusta a usted, amigo telespectador, el buen café? Entonces, adquiera y consuma café Gandum de los hermanos Abasolo, primos míos que viven en Talca. Gandum Café nos va a empezar a hacer llegar una caja al mes para rifarla entre todos nuestros telespectadores. Gandum Café es de trigo molido con higos. Yo lo he probado, no traje la taza, tenía que probarla delante de ustedes, pero es exquisito, realmente. Es maravilloso. A mí me gusta el café, pero este no es porque sea de mis primos, pero lo recomiendo. Gandum Café de trigo molido con higo. Se trata, ¿qué les puedo decir? De
de productos 100% naturales, eso es lo importante, libres de cafeína, así que usted va a dormir bien. Y tiene preservantes con propiedades diuréticas y energizantes. Nuestros cafés son elaborados con granos cultivados por manos campesinas y en las mejores tierras de cultivo de Chile que se encuentran en la costa del Maule Sur, ahí en Peyúgue. Ahí estoy invitado ya, gracias Pablo, gracias Álvaro por invitarme, mis primos, para que vea cómo se produce este café. ¿Usted puede hacer los pedidos? Por supuesto. Mínimo 2 y 4 cajas, ¿eh? Y la caja vale 5.000 pesos y la voy a mostrar. Creo que la mostramos el otro día acá, una caja bien contundente. Y al por mayor, si usted quiere encargar 20, 40 cajas, una tonelada, lo que usted quiera, bueno, hágalo. Para eso tiene que dirigirse a ventas y el celular es 990-937-383 Talca. Ahí hable con Pablo o con Álvaro Basolo y dígale que, mira, dígale, no sé, esto lo hablé con Pablo delante, que lo llaman de parte de este programa, el Rincón de Jorge Abasolo, y le van a hacer una rebaja. ¿Eh? 990-937-383 Talca. Si quiere la página web, se la damos. ventas@gandum.cl. También estamos en Instagram, @Café Gandum. En Facebook también, web.facebook.com/Café Gandum. Además, ojo, este café ya se está exportando a Estados Unidos y a Europa, pero faltan distribuidores en el sur de Chile. Ya el norte está casi copado. Así que se necesitan distribuidores. De manera que si usted se considera que puede distribuir este café, llame a estos números que le hemos dado. La confianza no se pide, se gana. Y por eso Constructora Héctor Vega se ha mantenido durante tanto tiempo con un alto prestigio en la octava región y en el país. Ofrece fabricación de proyectos de ingeniería y obras civiles. Además, ofrecemos construcción y reparación de edificios a cargo de profesionales de excelencia. En Constructora Héctor Vega tenemos claro que trabajar en equipo implica estar dispuesto a eliminar fronteras y pensar como una sola y gran agrupación llamada empresa, lo que no quita que después nos vayamos a la otra empresa más importante, que es la familia. Y lo importante, quiero destacar, aunque Héctor Vega, propietario de esta empresa, no quería que lo dijera, es que siempre están colaborando gratuitamente con sectores que a veces no tienen agua potable, que a veces le hacen falta algunos baños bioquímicos o baños químicos, o que a veces no tienen un camino adecuado o casetas como para vigilancia. Ellos siempre están aportando gratuitamente a todo esto, de lo cual se desprende que uno tiene que nacer para servir. De lo contrario, no sirve para vivir. Bien, nos vamos a la segunda parte, segundo módulo de nuestro programa, El Rincón de Jorge Abasolo, para hablar de este tema del suicidio, que es un tema escabroso, puede ser un tema lacerante, que golpea mucho, está golpeando mucho a la familia chilena. Yo lo veo en cada ciudad donde voy, cada familia que conozco, veo que hay una especie de distimia lo llaman
los psiquiatras, que una falta de ánimo, falta de ganas. Como decía el conde Kirchner cuando vino a Chile, Chile es un país maravilloso, pero nota a la gente con falta de ganas de hacer las cosas. Los que hacen las cosas con ganas son pocos. Y qué mejor que tener a una eminencia, a un hombre de voltaje internacional para hablar de este tema. Me refiero al psiquiatra Daniel Martínez Aldunate. Voy a leer algunas cosas nomás tuyas, Daniel, porque es muy largo tu currículum. Es médico psiquiatra formado en la Universidad de Chile, director del Instituto del Bienestar, www.institutodelbienestar.cl, ya lo vamos a colocar en los créditos, y socio de 3xI, www.3xI.cl. Fue miembro del directorio mundial internacional de Association Addiction Medicine, ISAM, y vicepresidente del Colegio Iberoamericano de Trastornos Adictivos. Es editor y coautor del libro Felicidad, Evidencia y Experiencias para Cambiar Nuestro Mundo. Ese libro te lo voy a pedir, ¿eh? Me lo manda y yo te lo pago, porque yo soy fanático de estos libros. Ha sido docente de actividades formativas en universidades de sociedades científicas en España, en México, Canadá, Argentina, Perú, Brasil, Guatemala y Colombia. Un hombre, ya dije, de voltaje internacional, con muchos pergaminos, y del cual yo no sé si puedo decir que soy amigo tuyo, Daniel. Hola Jorge, hola a todos los que nos estén escuchando. De todas maneras, ahí hay un vínculo de amistad hace tiempo y muy agradecido de poder participar en esta conversación. Gracias, Daniel. Nos hace un honor en este programa que ha sido reconocido por diarios en Santiago, por medios santiaguinos, porque yo creo que el éxito de este programa gira sobre la base de la excelencia de los entrevistados que hemos tenido. Y para no ser tan humilde, bueno, yo soy humilde, pero no sumiso, yo soy un buen preguntón. Así que te vamos a estrujar en el mejor sentido de la palabra. Daniel, Chile, en los países que están en la OCDE, donde están las 34 economías más o menos regularizadas, los 34 países más o menos ordenados, en Chile ha aumentado el suicidio muchísimo y estamos en segundo lugar después de Corea del Sur. Sin embargo, en una conversación que tuvimos fuera de micrófono, tú me dijiste hace poco que las tasas de suicidio en Chile corresponden al promedio mundial. Yo fíjate ahí quedé descolocado porque todos los datos que yo manejo es que ha aumentado. Sí, mira, lo primero es súper importante conocer la realidad de las cifras. Muchas veces aparecen estudios que representan a un porcentaje pequeño de la realidad mundial y a partir de eso uno saca titulares, ¿ah? Como por ejemplo, en algún momento apareció el titular que Chile tenía la peor salud mental de sus niños en el mundo. En el caso de ese es un estudio comparativo que se hizo hace 15 años atrás y que mostraba justamente la tasa de crecimiento, no era la tasa de suicidio, era la tasa de crecimiento del suicidio en los países de la OCDE. Y ahí Chile aparecía en segundo lugar. Entonces, lo que hay que clarificar de ese dato es que solamente son los países de la OCDE, es la tasa del crecimiento del suicidio, no es la tasa de suicidio, la tasa de crecimiento, y que por otro lado, este estudio ya tiene más de 15 años. Es más, luego en la década entre más o menos el 2015 y el 2020, antes de lo que fue la pandemia, hubo una estabilización del suicidio en Chile y los niveles de suicidio a nivel del mundo, de Chile a nivel del mundo, está más o menos en los promedios, no está ni arriba ni en lo último. Es más, en el año 2023 apareció un estudio que hablaba de la realidad del suicidio en Latinoamérica. Y en Latinoamérica, Chile ocupaba el sexto lugar. Por ejemplo, ocupaba primeros lugares Guyana, Surinam, Uruguay, en los primeros lugares de suicidio en Latinoamérica. Ahora, posterior a lo que es pandemia, hay una percepción de que ha aumentado el suicidio, no está tan corroborado en cifras, es algo que todavía no ha sido documentado fidedignamente como para decir esto es realmente así,
pero la impresión que tenemos diferentes psiquiatras que trabajamos con personas y familias en contextos de riesgo y en suicidio, tenemos la impresión que sí, que ha aumentado, pero ese aumento no necesariamente nos coloca en los primeros lugares a nivel mundial. Ya, o sea, tendría un aumento. Dejémonos de la OCDE, tendríamos un promedio mundial, Sí, sin los países de la OCDE. sí, Porque sí. yo tengo un colega tuyo, me dijo que lo alarmante en Chile es que el suicidio juvenil ha aumentado mucho. Me refiero al rango etario entre los 14 y 19 años. ¿Es verdad eso? Sí, sí. En general hay dos picos de suicidio históricamente en el mundo y también en Chile. Uno son los adultos mayores, en esa etapa donde a veces empiezan a morir las personas que están al lado de uno, donde uno a veces no está con todos los recursos para obtener una buena vida, donde aparecen las enfermedades. Ese es un momento donde aumenta el suicidio. Y el otro momento es en la adolescencia. Y sí hay estudios que muestran que dentro de los diferentes niveles etarios, el suicidio adolescente en Chile es un suicidio importante. Y también en el ámbito de la pandemia, los estudios mundiales demostraron que el grupo que más aumentó el suicidio durante la pandemia fueron los adolescentes. Adolescentes, qué increíble, ¿eh? Oye, en la... estamos conversando con Daniel Martínez Aldunate, destacado psiquiatra. La respuesta al suicidio, creo yo, que podría encontrarse en el cruce de variables genéticas y culturales que se dan en este país. Cruce de variables genéticas y culturales. ¿No? Tú, en tu condición de estudioso de este tema, ¿le asignaría más importancia a lo genético que a lo cultural? Yo no. Ese es un tema obviamente que es debatible, ya que pueden haber diferentes opiniones, y uno agregaría una tercera: está lo genético, está lo psicosocial y está también lo cultural. Y yo soy un convencido de que en general los grandes determinantes de la salud mental son los factores psicosociales, donde influye obviamente lo genético, que son ciertas enfermedades endógenas que uno transmite de generación en generación, y también los fenómenos culturales, ¿ah? ¿Cuál es la resonancia, el significado cultural del suicidio en una sociedad, en una comunidad? Pero fundamentalmente mi opinión es que los grandes determinantes son los determinantes psicosociales, que tienen que ver con que las enfermedades mentales también no son principalmente determinadas por temas biológicos, son determinadas por temas psicosociales. Hay enfermedades que sí, obviamente, tienen un aspecto biológico importante como, y genético, por lo tanto, de transmisión de esa característica, como por ejemplo las depresiones endógenas, como la esquizofrenia, pero hay un montón de otras enfermedades que son producto de cómo uno vive la vida que está viviendo. Los trastornos ansioso-depresivos, las crisis de pánico, los trastornos alimentarios, los problemas de alcohol y droga, independiente que puedan tener algunos elementos genéticos, lo fuerte es cómo esa persona fue construyendo un estilo de vida que lo fue enfermando. Fíjate, Daniel, que es tan interesante lo que tú respondes. Quiero ir a una pregunta que capaz que nunca te hayan hecho. Este es parte de la inventiva mía. Yo soy un convencido, no he viajado mucho, no conozco Europa, pero he viajado por muchos países de Sudamérica y tengo la impresión de que somos el país más arribista de Sudamérica. En ese arribismo, ¿cuánto puede influir en el suicidio cuando yo no alcanzo lo que otros alcanzan? Y creo que sí, tengo las condiciones y la destreza para alcanzar ese nivel. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Mira, esa pregunta no la puede mirar desde diferentes veredas. ¿Ah? Una que tiene algo que ver con lo que tú dices, es que en general se ha visto, hay una serie de factores de riesgo, de factores que se repiten frecuentemente en las poblaciones donde hay suicidio. Por ejemplo, hay factores que tienen que ver con el género, con la edad, con la situación socioeconómica, y dentro de esto también está el tema
de cómo yo estoy instalado socialmente. ¿Ah? Y se ha visto que los cambios bruscos de situación social, socioeconómica, pueden justamente llevar a que en algunas personas aparezca la angustia, la pena, el dolor profundo, lo que es el sufrimiento emocional que pueda llevar a un suicidio. Pero acá quiero decir que más allá de que está esta visión de que alguien que no tiene situación económica razonable para tener un buen vivir pueda pensar en la muerte porque se deprime frente a la realidad que vive, también hay que pensar que hay mucha gente que teniendo una situación económica más o menos buena o alta, al perder lo que tiene, es un elemento que se asocia con suicidaridad. O sea, la ruina, quedar arruinado, que cambie drásticamente mi estilo de vida, se asocia a ese aspecto. Por otro lado, alguien que tenga una mirada de la vida a lo mejor idealizada o que está viviendo siempre a partir de lo que quisiera llegar a tener, es una persona que puede frustrarse mucho, ya que muchas veces estos objetivos, más allá que uno quisiera lograrlo y algunas personas lo logran, hay muchas personas que no lo logran. Entonces la frustración, cuando se transforma en rabia hacia adentro, hacia uno mismo, o rabia hacia la sociedad, también puede llevar a conflictos que pueden generar ideas de muerte, ideas suicidas. Por lo tanto, hay algunas relaciones que se han visto en esos ámbitos. Correcto. Estamos en el rincón de Jorge Abasolo conversando con Daniel Martínez Aldunate. Ahí a Claudio le voy a pedir que coloque los créditos donde nos pueden escribir, porque este tema mucha gente quería que lo hablásemos, y qué mejor que tú, Daniel, para con mayor propiedad hablar de este tema. No hemos podido responder todas las cartas porque son muchas, pero sí vamos dando espacio a los temas. Insisto, por favor, no nos pidan personas para entrevistar, pídanos temas y nosotros vamos a convocar a quienes son las personas con más destreza y más idóneas para esto. Daniel, hay una cosa que a mí me parece respecto del suicidio, una cosa paradojal, porque en Chile es 4 veces mayor la tasa de hombres que se suicida en relación a las mujeres. Y aquí viene mi paradoja. La mujer sufre más depresiones que el hombre a lo largo de su vida. Entonces, yo infiero lo siguiente: la mujer resiste mejor la tentación del suicidio. Sí, hay varias cosas para explicar esta cifra. Lo primero, que es algo muy concreto, pero que está muy documentado en el mundo y en Chile, es que los medios a partir del cual buscan el suicidio los varones y las mujeres son diferentes. Los varones habitualmente usan métodos más violentos que terminan en suicidio, como dispararse, el ahorcamiento, como tirarse de un edificio. En el caso de las mujeres, habitualmente utilizan métodos que bueno que sea así, no llegan habitualmente al suicidio, como tomar pastillas o cortarse las venas, que es algo que requiere una serie de condiciones para que termine en un suicidio. Por lo tanto, las mujeres tienden a usar métodos menos violentos que los varones. Los varones se suicidan más, pero cuando uno hace el estudio de quienes intentan más suicidarse, al revés. Las mujeres son las que intentan más suicidarse que los varones, pero los que terminan suicidándose más son los varones por el tipo de método que utilizan. Con respecto a los cuadros afectivos, las mujeres tienden a tener más cuadros afectivos reactivos. Hay más documentación de depresiones, de crisis de angustia o crisis de pánico en mujeres que en varones, ¿ya? Pero al mismo tiempo, y eso es algo muy bueno, las mujeres consultan más a los sistemas de salud. ¿Ah? Las mujeres le tienen menos miedo a lo que puede significar decir tengo un problema y necesito ayuda con un psicólogo o con un psiquiatra. El hombre todavía sigue teniéndole temor a la atención de salud mental. Entonces hay muchas personas, muchos hombres, que a veces tienen malestar y tienen problemas, pero no consultan. En cambio, las mujeres sí consultan y a lo mejor también por ese elemento terminan suicidándose menos. Daniel, perdón,
Disculpa, inferí de tu respuesta que la mujer menos renuente a ir al psiquiatra, no tiene aprensiones. Al sistema de salud en general, psicólogo, médico, psiquiatra, a diferencia del varón que evita ir a cualquiera de estos profesionales. Eso es machismo absoluto. Sí, de todas maneras, ahí está instalado uno de los aspectos del machismo. Daniel, tú que has estudiado este tema, ¿se puede detectar a un potencial suicida? Hay algunos brotes que pueden indicar, porque mi experiencia personal, el tipo que dice que se va a suicidar y lo cuenta a todo el mundo, no se suicida. El que se suicida es el que menos lo comunica. Mira, acá yo creo que hay varias cosas que son muy importantes para las personas que no van a escuchar, porque lo que uno quiere en última instancia es que las personas no se expongan al riesgo suicida ni lo terminen haciendo, ¿ya? Lo primero quería partir con lo que tú mencionaste al final. Es cierto que mucha gente que se suicida no lo comparte abiertamente. Y al revés, es cierto que mucha gente que no termina suicidándose a veces expresa verbalmente la posibilidad de la muerte. Pero eso es en general, no ocurre siempre. Es más, cada vez que alguien expresa que se va a suicidar y no termina suicidándose, uno lo que ve es que muchas veces luego cuando lo dice o lo intenta de una forma más riesgosa. Por lo tanto, siempre debemos validar y escuchar cuando alguien está hablando sobre la posibilidad de la muerte. Uno no puede presumir a priori si es algo que lo está diciendo para llamar la atención o no. Siempre debe llamarnos la atención positivamente cuando alguien dice que quiere suicidarse para intentar hacer algo, para ver si realmente hay algo que está pasando. Eso es lo primero. Lo segundo es que sí hay una serie de elementos que nos dicen que alguien puede estar pensando en la muerte. En última instancia es muy frecuente que uno encuentre que muchos de estos elementos terminan generando lo que es un sufrimiento emocional. ¿Qué es lo que hay habitualmente en sufrimiento emocional? Hay una persona que está con emociones muy intensas, las más comunes son la pena, la rabia, la angustia, lo está pasando mal, está sufriendo. Muchas veces este sufrimiento emocional va de la mano de un hecho vital doloroso, o sea, es mucho más frecuente un suicidio cuando ha pasado algo grave en la persona, un abuso, una situación de bullying, un despido. Habitualmente hay un hecho social o vital traumático. Es muy frecuente que cuando alguien está con un sufrimiento emocional, está tan ensimismado y tan adolorido que se descuida a sí mismo. Y uno puede ver a esta persona que está descuidada en lo físico, en el autocuidado, porque obviamente está solamente pensando, viviendo desde su dolor. Muchas veces hay un correlato físico y es muy normal que alguien que, por ejemplo, tenga una depresión, hay que decir que en el 80% de los suicidios uno encuentra habitualmente un cuadro depresivo a la base. Es muy frecuente cuando alguien tenga una depresión deje de alimentarse, no tenga apetito y tenga una baja de peso importante. Es muy frecuente que alguien que está con sufrimiento emocional en la noche no pueda quedarse dormida, tenga despertar intermitente, se despierte temprano de madrugada y por lo tanto duerma muy poco. Es muy frecuente en alguien que tenga riesgo suicida que vaya instalándose temas como temores, como la sensación de frustración, de impotencia, como que en el fondo he hecho muchas cosas, pero nada me ha resultado, una impotencia frente a la vida. Y un aspecto que se evalúa especialmente, porque es muy importante, es la desesperanza. Se va instalando una desesperanza, o sea, como la cultura de la pobreza, o sea, las cosas no van a cambiar, todo va a seguir igual. Empieza a instalarse una desesperanza y por lo tanto yo creo que como nada va a cambiar, la posibilidad de la muerte es una realidad. Y en última instancia ya hay signos y síntomas que son previos, se habla de un síndrome presuicidal, donde ahí aparecen las cartas de despedida, ir a visitar a la gente obviamente que uno quiere, hacerse ciertos regalos, como que ese proceso de despedida es la última parte, luego que uno ha empezado a sufrir, ha empezado a vivir este proceso, llega a eso. Se habla que hay una suicidalidad, que uno va pasando por diferentes niveles. Una idea suicida,
un pensamiento suicida, un gesto suicida, una conducta suicida, una intención y finalmente llegar lamentablemente a la posibilidad de un suicidio concreto. Daniel Martínez Aldunate está conversando con nosotros en el rincón de Jorge Abasolo sobre el tema del suicidio, un tema bastante lacerante, tema bastante poco promisorio. Daniel, una vez conversando con un colega tuyo ya desaparecido, de quien me podría ufanar de que fui amigo del Sergio Peñerillo, me decía que la farmacología hoy en día respecto a la depresión ha progresado tanto que no hay depresión que no pueda ser mejorada a través de los fármacos modernos. Lo que pasa es que hay algunos psiquiatras que se quedan atrasados y no están al día respecto de lo que se está descubriendo cada día, cada 24 horas o cada mes respecto a los fármacos antidepresivos. Y me puso en ese tiempo el ejemplo de Tupper, el jugador de la Universidad Católica, que se estaba recuperando y que fueron a Costa Rica. Él había salido de la parte más honda de su depresión, estaba ya más arriba de la mitad, y el médico, no sé quién sería que lo trató, lo soltó. Y ese es el peor momento, porque cuando el tipo sale del hoyo depresivo profundo, ya no quiere volver. Y si hay aliento, si ha llegado a la mitad de su estado anímico normal, cualquier cosa, cualquier factor que lo gatille hacia abajo, lo va a deprimir. No sé si me explico. Sí, sí. En general, uno de los momentos de riesgo de un paciente suicida es cuando se está recuperando, porque a veces sigue pensando en la posibilidad de la muerte, pero ahora tiene el ánimo y la vitalidad para poder llegar a hacerlo. Cuando uno está deprimido llega un momento en que algunas personas no tienen el ánimo ni la fuerza para hacerlo. Entonces es un momento de alto riesgo. La verdad es que en psiquiatría, en general, tenemos una serie de fármacos que ayudan realmente a las personas a salir de crisis, a estabilizarse anímicamente, a compensarse psicóticamente cuando pierden el juicio de realidad. Hay una serie de fármacos que nos ayudan justamente a esos primeros momentos. Pero es claro que una persona que tiene una suicidalidad crónica, que tiene una tendencia a la depresión, que tiene problemas en la vida que le complican y que no los ha podido resolver, los medicamentos se van a quedar cortos. Es por eso que es tan importante que junto con el apoyo farmacológico las personas requieren terapia para entender lo que les está pasando, requieren terapia para tener herramientas para justamente trabajar su optimismo, su esperanza, para aprender a resolver los conflictos que lo agobian, para tratar de generar ambientes de bienestar, para tratar de mejorar las relaciones interpersonales que lo agobian, que lo probleman. Entonces sí, los fármacos son muy importantes y uno siempre lo va a utilizar en alguien que tenga una depresión, y tenemos fármacos muy buenos que van a dar respuesta a la gran mayoría de las personas, pero si esa persona se queda solo con el fármaco y no hace un cambio en su vida personal, en su vida relacional, es muy probable que siga teniendo problemas. Por lo tanto, tan importante como los fármacos es la terapia. O lo podría uno poner ya no en un contexto terapéutico, sino el tema del cambio personal. Sí, Daniel Martínez, ¿hay alguna razón por la... Insista, perdona que sea insistente en esto. La mujer sufre 4 veces más depresión que el hombre y sin embargo no se suicida tanto. ¿Será porque toda mujer va a dar una vida? Toda mujer es madre en potencia y por lo tanto no tiene que pensar por sí misma, sino porque el hijo que va a engendrar. Puede haber algo de eso en algunos casos, en muchos. Lo importante es que las mujeres tienen una conexión más profunda para bien y para mal con las emociones. Para mal en el sentido que son más sensibles en términos generales y por lo tanto muchas veces los problemas los viven más emocionalmente y se deprimen más. Pero al mismo tiempo son personas que al tener un contacto más regular con sus emociones,
al validar más sus emociones, al permitirse más trabajar con sus emociones, pueden resolver mejor sus temas emocionalmente. Diferencia, históricamente esto ha ido cambiando con los tiempos, estamos hablando de ciertos prototipos, pero históricamente el varón obviamente le ha costado su conexión con las emociones, por lo tanto durante mucho tiempo pareciera que no le afectaban tanto las cosas emocionalmente, pero a las personas nos afectan las cosas que nos ocurren y al no tener las herramientas para trabajar sus emociones, muchas veces actúan sus emociones. ¿Y qué significa esto? Que yo no he aprendido a identificar, a gestionar, a pedir ayuda, a trabajar mi emocionalidad y yo la actúo, la transformo en una conducta. Y muchas veces son conductas autodestructivas. Acá podríamos hablar obviamente del suicidio como elemento final, pero la conducta autodestructiva podría ser un alcoholismo, una drogadicción, podría ser una conducta de riesgo donde yo al no trabajar mi emocionalidad la transformo en una conducta de escapatoria, una conducta que me lleva justamente a no enfrentar los problemas de fondo. Daniel, sin dar nombre, por supuesto, ¿qué es lo que más te preocupa a ti como profesional, como terapeuta de la mente? ¿Cuál es la razón basal, principal, por la cual la gente llega a tu consulta? ¿Será por la angustia, que para mí es la antesala de la depresión? No sé. Sí, mira que lo que tú has dicho es muy cierto. En general las personas tenemos problemas en la vida y los problemas nos generan ansiedad y angustia. Y mucha gente con la ansiedad y la angustia va viviendo malestares como insomnio, como intranquilidad, como incertidumbre. Y cuando esa angustia, esa ansiedad no se soluciona, después de un tiempo viene la depresión. ¿Ya? Entonces, eso es algo que muy habitualmente ocurre. Nos estresamos o estamos sometidos a estresores, nos genera angustia y ansiedad, y si eso no se resuelve, obviamente uno al funcionar desde la angustia y la ansiedad se empieza a deprimir, se empieza obviamente a meter en un círculo vicioso negativo. Por lo tanto, sí, mucha gente, sea por la razón que sea, sintomáticamente la gente consulta porque tengo angustia, una opresión en el pecho, tengo ansiedad, estoy nervioso, intranquilo, no puedo dormir, por lo tanto me levanto el otro día mal, consulta muy habitual, se me pasa la mano con el alcohol o con las drogas, consulta muy habitual, tengo problemas en mis relaciones de pareja o tengo problemas en el trabajo porque obviamente no me siento valorado, porque entro en conflicto con mi jefatura. Son las consultas más habituales. Y con esto quiero decir que de repente vemos la psiquiatría como la esquizofrenia, y eso obviamente el porcentaje de la población es muy menor y habitualmente está en tratamiento. La gran mayoría de la gente consulta por problemas muy comunes, por dolores que todos hemos tenido, dolores que me siento mal emocionalmente, que estoy con poca posibilidad de desarrollo, que tengo conflicto con alguien, que se me pasa la mano con alguna cosa. Esas son las consultas más habituales de la salud mental, tanto psiquiátricas como psicológicas. Daniel, quiero contarte una observación, una digresión que me contó un amigo tuyo que te puede sorprender. Yo soy muy amigo de Claudio Lermanda, que fue decano de la Facultad de Medicina de Concepción. Y ha vuelto a hacer clases, pero esporádicamente. Me contó algo que quiero comentar contigo. Más que comentar, quiero tu opinión al respecto. Había un alumno de medicina de 24 años, habían dos clases seguidas que se dan en la universidad de histología, no sé. Pero mi amigo Claudio tuvo química con este alumno, fueron al casino a tomar un café y le preguntó, bueno, la edad, tenía 24 años, y mi amigo médico le preguntó, ¿y tú tienes amigos de menor edad, de 20? Sí, profesor, tengo amigos de 18, 19, 20, 21 años, 22, sí, sí. Ya, ¿y qué piensan ellos? Hay un gran sector, profesor, le dijo, que no quiere vivir más de 30 años, pero sí quieren vivirlo todo intensamente. Fíjate que esto me dio a mí pábulo para escribir una columna
seria sobre el tema porque no se puede tomar con humor esto, es demasiado serio. No sé qué te dice este hecho incidental. A ver, varias cosas. Lo primero es que, como dijimos, la adolescencia, la adultez temprana, que es del joven universitario, es una época de mucha presión. En el colegio está obviamente el tema de la sociabilización, de cómo me evalúan los demás, de si me va bien o mal. Y en el ámbito universitario hay mucha presión, hay mucha demanda. Es un momento donde uno tiene muchas obligaciones y responsabilidades, donde tiene poco tiempo a veces para descansar y para disfrutar. Por lo tanto, es un momento donde muchas personas pueden deprimirse y pueden mirar la vida más negativamente, independiente que haya un futuro que podría venir por los estudios. Por otro lado, sabemos que hay ciertos patrones instalados culturalmente, como cuando uno dice en la época obviamente más de la música hippie, es decir, bueno, hay una serie de gente como la Janis Joplin, como Jimi Hendrix, como Kurt Cobain de Nirvana, que morían a los 27 años, como que todo se jugaba en la juventud. Pero también uno podría pensar que en los tiempos actuales, como en otros aspectos, hay una mirada de que a lo mejor el futuro es como un futuro complicado, ¿cierto? Un futuro donde la Tierra va haciéndose daño a sí misma o nosotros vamos haciendo daño a este planeta, ¿ah? Donde muchos jóvenes no quieren tener hijos y por lo tanto porque sienten algunos que es una obligación que no quieren tener y otros porque sienten para qué traer hijos a este mundo. O sea, yo creo que hay muchas posibilidades en esos momentos. Pero también hay que decir que no todo lo que uno a veces dice intelectualmente es lo que realmente piensa y lo que realmente va a hacer, ¿ya? Creo que también a veces en ciertos momentos de la vida uno hasta juega con las palabras y no necesariamente es necesariamente lo que siente ni lo que va a hacer. Independiente que siempre hay que escuchar obviamente lo que decimos las personas, pero también hay que decir lo que a veces ocurre eso. Podríamos decir como lo decía un expresidente históricamente, ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción eh, ideológica, ¿ya? De esa perspectiva es claro que en esa época uno vive la vida más intensamente y dice más cosas, ¿eh? Uno está más dispuesto a dar la vida, a luchar por un montón de cosas y a expresarlo de esa Ideales, forma. utopía, en fin. Sí, sí. Sí. Hasta que sean distopías, también uno está más dispuesto a hacer una distopía, no solamente una utopía, sino también una distopía. También está dispuesto, obviamente, a morir ahí, ¿ah? A morir ahí porque no tiene sentido la vida. Entonces yo creo que independiente, que no creo que lo que tú me comentas sea la opinión de la mayoría, yo creo que es de la minoría, sí eso se da más frecuentemente en la juventud. Ya. Daniel, bueno, estamos llegando al final, vamos a tener que hacer, te voy a comprometer para otro programa, dada nuestra amistad. Daniel, a mí siempre me ha llamado la atención, y eso no me ha ocurrido, he tenido procesos largos, depresivos en mi vida, lo reconozco, pero fíjate que me he dado cuenta que cuando un líder musical, un gurú, un solista de un grupo famoso, por ejemplo, atenta contra su vida, eh, aumentan los suicidios, será por los fanáticos, los seguidores, los epígonos de esa gente. Esto es lo que se llama, te decía yo, lo conversábamos el otro día, el efecto Werther, que está basado en la novela de Goethe, Werther, ¿no? Que cuando fue publicada el año 1774, muchos jóvenes empezaron a suicidarse, como lo hizo el protagonista del libro Werther, que era un protagonista, un tipo ejemplar, un dechado de virtudes. Entonces, muchos que leyeron esa novela, bueno, si se suicida Werther, me suicido yo también. Afortunadamente, yo que he pasado de periodos depresivos, no me ha sucedido eso. Me fijo en mí. Si se muere un famoso, un tipo que yo admiré, no tengo por qué imitarlo. ¿Qué explicación podría tener eso? En general es un fenómeno descrito, por lo mismo se pide que sean muy cuidadosos los medios de comunicación. Los medios de comunicación debieran justamente plantear el tema más que nada desde el dolor, no desde las formas como lo hizo, que son formas un poco de habilitar posibilidades.
Está demostrado que el suicidio cuando ocurre puede ser contagioso del entorno cercano, como también a aquellas personas que le hace sentido porque a lo mejor están pasando un mal momento o hay una identificación con la persona que se suicida. Hay una identificación porque es un ídolo, me gustaba a mí, estoy pasando un buen momento, por lo tanto tengo fragilidad y hoy cualquier cosa que me hable de este tema me hace más sentido. O también por la cercanía, que es cuando muere justamente un familiar de uno, aparece la posibilidad del suicidio familiar. Y eso hay muchas historias descritas. Ahora, en todos los grupos, nuevamente los adolescentes, es uno de los grupos donde hay más posibilidad de este contagio. Se ha visto en los colegios más frecuentemente, se ha visto en pueblos, en los pueblos que son pequeños y por lo tanto toda la gente se conoce. Cuando hay un suicidio tiende también a aumentar el riesgo. Entonces hay factores ahí, dependiendo de cada cosa, algunos factores psicológicos, otros factores culturales, pero lo que es claro es que cuando hay un suicidio significativo por la cercanía o por la persona, aumenta el riesgo de suicidio en cierta parte de la población. Daniel, nos pidió tiempo, quisiera comprometerte como en virtud de nuestra amistad para más adelante porque el tema nos va a quedar corto. Porque no hemos hablado de la depresión, que yo creo que es el detonante del suicidio y que este tema da para mucho. Así que muchas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Gracias, Jorge y Claudio, ahí y a todos los que nos estén escuchando, y ahí nos encontraremos en otro momento. Estén muy bien. Ok, gracias. Y bien, amigos, con esto estamos ya cerrando el programa. Gracias por las cartas que nos envían ahí. Le voy a pedir a Claudio que coloque los créditos, ¿no? El rincón de Jorge Balsolo, @gmail.com, o si no, Jorge Eibar 13, Ya, yo me canso de hacerme propaganda a mí mismo, pero ahí están los créditos. Hemos cumplido hoy día porque este tema lo había pedido mucha gente, el tema del suicidio, y qué mejor que hablar con Daniel Martínez Aldunate, que es uno de los grandes psiquiatras que tiene Chile, de órbita internacional, como lo dije antes. Será hasta una nueva oportunidad.